Bueno, tenemos nuevo plató. Seguimos ¿Ya? viendo aquí Kim y después Gloria. Sí. Hola. He comprado letras en los chinos. Es que me hace ilusión hacer algo diferente. Quería, no sé, un salto, un algo, pero no me has dejado. Que estamos en un lugar nuevo. En un nuevo espacio. Y estaremos en más espacios, quiero decir, no, una cosa no quita la otra. Uy, qué raro me siento con los cascos. Es verdad, es que no sé por qué los llevas. Para ver si se escucha, que sí que se escucha. En algún momento daremos el sí a la primera. Vale. ¿Sabes que esto es una ¿Sabes moda? que vamos a tener un invitado No. que ha conocido en persona a Rita Barberá y a Julio Anguita? Eso es historia de Valencia a tope. Y de España, quiero Y de decir, de la España. transición. ¿Y tú Sí. sabes que Julio Anguita tenía una pequeña pistola? ¿Quién no en aquella Y época? hay una historia muy chula de un podcast en audio, que no es en vídeo. ¿De Julio Anguita? Durante la transición, bueno, cuando fue el golpe de Estado y tal, que, bueno... O sea, ya te lo nosotros contaré. no hemos inventado el podcast, lo inventó Julio Anguita. No, hay Ah. un podcast sobre Julio Anguita. Es que me has visto, estoy un poco más rubia. Sí, no me había dado cuenta, sabes que me pongo muy nervioso. Que entre Amadeus Sánchez ya, ¿vale? Amadeus, 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 Amadeus. Pasa, chicón. ¿Ya? Hola. Claro. Ey, ¿Qué te ha parecido ¿Qué esta tal? entrada? Qué guay, muy bien, sí. Tenía medio tropezar y quedarme delante del sofá, que hubiera sido el momento cutre, ¿no? ¿te consideras patoso o no? Sí, mucho, sí, sí. Y Anima- sobre todo lo importante cuando te quedas es que no te vea nadie. Si te has roto algo, da igual, pero lo importante es levantarte con dignidad y, ¿no? Y una fracción de segundo y... Y el humor inglés también te gusta, Sí, todo lo inglés. Claro, todo lo inglés, sí, todo lo británico, claro que sí. ¿Te presentas tú? ¿Me presento yo? Sí. Vale, pues hola, soy Amadeus Sánchez, soy de aquí de Valencia, del barrio del Cabañal. Y nada, y encantado de estar con vosotros para hablar de lo que queráis, o sea que genial. Sí, porque no tienes ni puñetera idea de lo que Ni vamos idea. a hablar. Hombre, sí que como veo y sigo vuestros podcasts y más o menos sé por dónde vais, pero no sé qué me vais a preguntar. Es un poco improvisado. Muy bien. Pero vamos a hacer como que no, ¿vale? Vale, como de que acuerdo. está un poco... Porque yo me he leído un poquito tu biografía Mi vídeo, sí. y eres un poco el hombre orquesta. Sí, demasiado, sí. O sea, has estado en A mi láser... pesar, ¿eh? Un poco a mi pesar, ¿eh? Espérate que tengo aquí la chuleta. En láser, teatro musical, redactor musical de no sé cuántas cosas, ruta 60... Bueno, por favor, ¿cuántas horas tiene el día de Amadeus Sánchez? Pues entre los que tiene y los que no duermo, pues no sé, más de 12, ¿no? 15, yo qué sé, una barbaridad. ¿Duermo tampoco? Sí. Muchas horas, demasiadas. ¿Y por qué no duermes? Porque siempre estoy agobiado con problemas que hay que solucionar. Entonces, ¿sabes? Es la vida del autónomo, porque también soy autónomo, tenías que añadir eso. Y así, con eso, creo que quien nos vea lo entenderá por completo y dirá, vale, ya sabemos por qué no duerme. Autónomas Unidas. Autónomos Unidos, claro que sí. Si quieres, cuando quieras mirar al espectador, la cámara está allí. Ah. Digo, si en un momento dado quieres Hola. decir algo. Sí, vale, pues nada, que espero que os guste. Que seguro que os gustará. No tanto yo, sino tanto Gloria como Kim. Nosotros ya nos adoran. Unos 105 personas, pero es suficiente. Oye, está muy bien, ¿eh? Es más que suficiente. está Y de muy todos bien. los saraos en los que te metes, ahora mismo, ¿en qué andas así más centrado? Pues mira, este viernes pasado estuvimos reeditando un ciclo que estoy haciendo con Rafa Cervera en el Teatro Musical. Lo hemos titulado Així Valencia y fundamentalmente lo que hacemos es vincular diversas profesiones que normalmente suelen no coincidir, aunque tienen que ver con el mundo de la ciudad, o sea, con el estudio de la ciudad desde el punto de vista cultural, urbanístico y demás. Y lo que hacemos es que dialoguen entre ellos, ¿no? De hecho, teníamos una gestora cultural, un periodista cultural y pues siempre todo ello con una actuación musical después, ¿no? Y que además hacemos que la actuación musical empiece también al principio para que nadie se vaya, ¿sabes? Que siempre hay mucha gente que dice, yo escucho la charla y me voy o voy solo al concierto, con lo cual aquí hacemos que el público sea muy transversal. O sea, es una especie de mecenas músico-cultural, Sí, una cosa así, ¿o cómo Es te como un definirías? escape room, pero o sea, mecenas proletario. Sí, mecenas proletario. pero es charla y concierto. Charla y ¿Y concierto. dónde es? Pues lo hicimos en el Teatro Musical, ya lo llevamos haciendo desde hace 2 años y nada, y ahora el 21 de marzo fue cuando lo hemos retomado y ahora pues espero que este año lo repitamos. Y nada, y ahora pues también ultimando un ciclo de
de literatura y de rock en el palo de la música, sí, sí. Voy a decir así, algunas barbaridades que la IA, la inteligencia artificial esta que estábamos criticando. Tú ¿vale? aquí tienes una redactora y prefieres utilizar la IA. No, a ver, he cogido un artículo del ABC sobre burradas del mundo de la música y le he dicho a la IA que me lo resuma. Entonces, a ver, por ejemplo, Kate Moon, batería de The Who, decidió celebrar su cumpleaños en un hotel de Michigan metiéndose en la piscina sin salir de su Lincoln Continental, que era un coche. ¿Tú eso lo sabías? No, no lo sabía. Vale. No lo sabía, la verdad. Sabía hasta cómo murió, pero no, eso, mira, no lo sabía. No murió ese día. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo llegó con el coche a la piscina? No, pues se tiró, se ve que entró en un chalet y se tiró directamente con el coche a la piscina. Vale. O sea, como vestido, pero con el coche. Vale, y no se ahogó, que también es importante. Luego, Van Halen, que no sé si te gusta. Sí, Van Halen tiene una canción que es Jam, además murió hace poquito de guitarra, sí. Pues exigía en su contrato que hubiera M&M's en su camerino, pero sin los marrones. Eso sí que había leído algo. Sí que había leído que le molaba mucho, pero no sabía que el color le rayaba algo. Pero no era solo por capricho, sino era una prueba para ver si los organizadores leían el contrato. Ah, muy bien, era para ver hasta qué punto... Solo te lo puede... Lo voy a poner a prueba en algo, no sé, en algo. Sí. Sí. Eso, también las estrellas de rock, como son tan caprichosas en eso, siempre creo que lo hacen para ver si alguien les está escuchando y los lee de verdad, ¿no? Sí, sí. Luego seguiré. Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, pensaba que era buena idea viajar con su mascota, pero que era un cocodrilo. Incluso en los conciertos. Eso, bueno, el tema animalista... Eso, hombre, está bien, pero en fin, un cocodrilo no es un animal de compañía, ¿no? Realmente, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí también se nota como al final determinados abusos de determinadas cosas acaban afectando un poco al día a día, ¿no? Al día a día celebrado. A ver, sí, me quería preguntarte, músicos famosos que hayas o conocidos o que te han gustado especialmente, que hayas entrevistado, como el top. No pues, porque sean más conocidos, sino porque lo has disfrutado más. Pues a ver, yo creo que los dos más... A ver, a todos los que he entrevistado los admiro y los quiero mucho, ¿no? Pero así yo creo que tú sería Susan Vega, que la entrevisté el año pasado, y después al cantante de Soft Cell, ¿no? También. Wow. Sí. Que también, además, fue muy agradable. Sí, muy bien, yo creo que estos dos, sí. ¿Y a quién te gustaría entrevistar? Aquí me gustaría entrevistar a Paul McCartney, sin duda. Lo sabía. Claro. Me está entrando mogollón de FOMO. Me refería a Mark Almond, que he dicho cantante de Soft Cell y no he dicho que era Mark Almond. Sí. Así que, mira, te quería preguntar también, ¿conoces bien a los componentes de la habitación roja también? Sí, sobre todo a Pau y a Jorge, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo son? Así... Muy agradables, muy majos, muy cercanos. Y además tenemos mucha suerte de que un grupo como La Habitación Roja, que es de los pocos grupos que han tenido la capacidad de triunfar fuera de Valencia y tener pues un triunfo estatal, incluso internacional, porque de hecho en el mes de abril han estado tocando en México, si no me equivoco, pues tenemos la suerte de que sigan estando aquí entre nosotros, viviendo en Valencia. Y además Jorge, sabéis que es muy cerca de aquí, de la Liana, con lo cual pues en fin... Competidor, mucho mejor la Cañada que la Liana, quería probar. Presuntos implicados en su época también tuvieron éxito fuera de Valencia. Bueno, sí, presuntos implicados, Seguridad Social, sí, ha habido Comité Cisne, Revolver, sí. ¿La Unión eran valencianos? No, que yo no eran valencianos, no. Pero aún así también tengo que deciros que hay ahora, por ejemplo, grupos de gente más joven que también está triunfando fuera de aquí, por ejemplo, Tenda, que hicieron Sold Out en Madrid, o grupos como Gacela, por ejemplo, que son muy jóvenes y van a estar girando con Dean Warham, que es una de las leyendas del indie rock, ahora en el mes de abril. Nos podemos inventar un nombre de un grupo. Cuando he hecho Dean Warham, he pensado, ¿me podría inventar un nombre de un grupo? Y nadie... Dean Warham es... M&M's marrón. Brown M&M's. Brown M&M's. Pero ahora hay muchos que son en femenino los nombres. Munda, por ejemplo. Munda. Sí, bueno, claro, a ver, sí, también puedes ponerte ahí los nombres que quieras, no, pero un poco era por lo que decía Gloria, que vuelve como a haber un interés por la música que se hace aquí en Valencia y que supera nuestras fronteras, que es complicado. Valencia es una ciudad muy complicada para todo. Ajá. ¿Por qué?
porque hay un gran centralismo en este país. Entonces, el único centralismo que se combate de una manera estructurada es el que se combate desde Barcelona o desde el País Vasco, y aquí no. Aquí somos como el resto de comunidades autónomas, somos de segunda. Si España fuera un donus, Madrid no existiría. Un besito para Madrid. No, yo quiero mucho Madrid y admiro mucho toda la ciudad de Madrid. Además, tenemos vinculaciones familiares con Madrid, pero eso no quita que es verdad que parece que si no estás en Madrid... ¿Pero los no valencianos ¿no? o todos? O sea, cuando dices tenemos vinculaciones como los ucranianos y los rusos... No, digo la familia. Ah, vale. Familiarmente porque mi abuelo Ramón Labios estuvo en la Defensa de Madrid durante la guerra Mira, civil. no lo sabía, era mi abuelo también. Sí, claro, nuestro abuelo. Y de hecho abuelo, estuvo... no el de él. No. Nuestro abuelo estuvo defendiendo Madrid y por tanto desde siempre ha habido una vinculación y yo la quiero mucho. Durante 30 años casi ha sido mi segunda casa. Madrid. Qué guay. Oye, y con todo esto que estás contando, a ver, en una semana que tú recuerdes, ¿cuál ha sido el mayor número de conciertos a los que has asistido? Pues yo creo una semana cuando me pilla algún festival, sobre todo si es en Valencia, sí. Yo creo que habré ido a 3, 4 o 5 conciertos, sí. Yo creo que, como también intento ser selectivo, porque tampoco te da la vida para llegar a todo, ¿no? Pues el año pasado, en un fin de semana que estuve viernes, sábado y domingo, sí, eso sí, lo más. En la última edición del Festival del Este. Porque fui a ver a Editors, después fui a ver a James y después fui a ver a Los Planetas, ¿no? ¡Qué putada! Bueno, y también tocaban Gacela, también tocaban Plaz, es decir, que había mucho... ¡Qué coñazo, de trabajo! ¡Qué cosa! No. ¿Lo disfrutas o como es trabajo no lo disfrutas? Yo me agobiaba mucho grabando, estando detrás de la cámara, por ejemplo, cuando era realizador, y estaba en sitios muy chulos, en pueblos bonitos, en ríos, en balnearios, y todo el mundo decía qué suerte, pues no lo disfrutaba. ¿Tú disfrutas los conciertos? Sí que los disfruto, sí me gusta. Primero porque, claro, tampoco voy a todos los que puedo. Tampoco voy exactamente a todos los que quiero, aunque lo intento. Entonces, a los que voy, como sí que me gusta mucho, porque a ver, yo sí que tengo una clave en esto, y es que como a veces como nos pasa mucho, intento no tenerlo, pero a veces lo tengo el síndrome del impostor y tal, porque tocas muchos palos, pues yo sí voy a un grupo o a un concierto es porque me gusta el músico y me gusta el grupo. Es decir, nunca voy a algo que no me gusta y para hacer una mala crítica. Mójate. Entonces, algo que no me guste, te refiero, no quería ver a Julio Iglesias, por ejemplo, ¿sabes? Entonces... Claro, pero porque no me gusta, no me interesa, entonces le haría mala crítica. Entonces, ¿para qué? Bueno, a él le daría igual lo que yo escribiera, tú has dicho. No lo lee, no creo que haya leído nada en su vida. Bueno, en fin, pero nada, no he dicho nada. Pero, aún así, si voy a un concierto, pues me gusta ir y claro, pues que si se vas a ver a Los Planetas, que es un grupo que te gusta, pues haces una crónica chula, ¿no? Tú eres muy metódico, yo te he visto, te apuntas las canciones, pero muy, muy metódico. Sufro mucho, Joaquín, cuando no tengo el setlist, porque digo, se me la paso esta canción, o por ejemplo, estoy en casa y digo, ¿esa la tocó? Creo que sí, pero... Estabas en la barra. No, porque yo soy de los que no va a las barras cuando está el concierto. Te lo iba a preguntar. Porque con las colas que hay, conozco gente que se ha perdido la mitad. Entonces, claro, sí, ha pasado. Entonces dices, a mí me ha pasado mucho de estar en la barra y tener que volver corriendo, ¿no? y tirar y regar a todo el mundo con la cerveza. Tengo una anécdota. Vale. 2004, no me acuerdo qué año era. Londres. Vamos a ver a Scissor Sister. No vimos a Scissor Sister. Ya los vimos sí, ya los vimos en Castellón, pero bueno, eso es otra historia. Pero llegaste, ¿por qué no llegaste? Porque estás en la barra. Estábamos de cuerpo, pero fuimos a ver a Robin. Ajá. No llegamos a todo. Yo me acuerdo... Es que las colas eran muy largas. ¿Sabéis que hay grupos que cierran, ¿no? Las barras. No lo sabía. Sí, hay grupos que cierran las barras para generar interés. Como los cines que no venden palomitas. Efectivamente, que eso está muy bien. A mí me ha pasado en algún FIP de no enterarme de los grupos y me acuerdo una vez que estaba Canal No en el FIP y me iban a hacer una entrevista y es como no sé quién, o sea, llevo aquí 2 días y no sé quién ha tocado. Eso es true fact, eso es cierto. A mí me hicieron una entrevista de Canal No con Maldita Nerea y me dijeron, ¿qué tal?
¿te gusta? ¿Cuál es tu canción favorita? Yo, todas me encantan, porque me invitaron al front row bueno, no sé cómo se llama en los conciertos. ¿El backstage? No, en moda se dice el front row, la primera fila. Vale, donde sí, está, sí, vale. Sí, como la zona VIP, digamos. Sí, la zona VIP. Y yo estaba ahí con mi... estabas dentro, sí. Claro, y me preguntaron, me vinieron ahí, ¿qué tal? Muy bien. Y cuando me quitan ya la cámara, que ni puta idea, yo no. Pero aquí me ha invitado un amigo. De todas maneras, os tengo que decir que cuando todo era analógico, la gente se inventaba las cosas y nadie te pillaba. Claro, es verdad, porque tú decías, mira, en este ha tocado tal cosa. Y claro, ahora los grupos, de hecho, al día siguiente incluso publican el setlist. Entonces, tú ya no te puedes ni siquiera inventar eso, pero antes pasaba. Y si me permitís, hay una nota muy chula. Es que sabéis que en el año 92, en junio del 92, vinieron Nirvana a tocar a Valencia, a la Plaza de Toros, ¿vale? Entonces, el concierto no fue muy bueno. Fueron mucho mejor Tenas Fan Club, que eran los teloneros. Pero lo mejor es que en el cartel estaba anunciado que también tocaba Chucho, ¿no? Entonces, Fernando Alfaro, que es el cantante de Chucho, cuenta que lleva años encontrándose con gente que le dice, me encantó cuando teloneasteis a Nirvana. Y dice, pero si no tocamos. Y dice, sí, yo te vi. Cuidado, que él dice, no tocamos. Y el otro dice, ¿cómo que no? Yo te vi. Eso es espectacular, no me digas que no, ¿eh? O sea, que el protagonista diga, no pudimos ir, fue una putada y tal. Y el otro diga, no, yo te vi. Pues que para veáis, ¿eh? Que... Eso es un fenómeno que tenía un nombre. Sí, no sé. No, la mermelada. No. Era un cantante, es música. Sí, Ricky Martin. Ricky Martin es anécdotas sobre música. Y que a mi clase había gente que lo había visto en la tele. Es tremendo, este bulo. Sí. Es tremendo. Te iba a preguntar también, si tiene algún sentido, nosotros hablamos mucho del analógico, hacer una crítica, escribirla, si la gente lo lee, porque yo creo que está cayendo en desuso leer las críticas. Yo creo que está cayendo en desuso muchas cosas que tienen que ver con la lectura. Entonces, normalmente las subes a las redes y a veces pues tienen más... A ver, normalmente sí que es verdad que hay una especie de endogamia, es decir, que al final todos nos leemos a todos, pero los que estamos como dentro, ¿no? O te interesa. Entonces, pues yo qué sé, yo hay gente a la que para mí es fundamental leer, pero porque aprendo cuando Pero leo. Es como de chuparse las pollas, quiero decir, es como la política que se retroalimenta y... No sé, que eso a mí en la carrera me lo decían de periodismo, que es como, es especializado y es como de ti para ti, o sea, de tu sector hacia tu sector. En parte sí, aunque también es verdad que normalmente pues el artista te lo agradece, o sea, el músico, la música, el grupo, te agradece que hayas escrito sobre ellos y si los pones... ¿Te han pagado por escribir? Sí, bueno, claro, yo... Pero, ¿te han pagado? ¿Te han mojado y decir, escribe algo bueno? Sí, o se me han sobornado. Más o menos. Como las reseñas de Google. No, porque eso ya es lo que os decía antes. Yo nunca voy a un concierto si no me gusta. Ya. Porque eso sí que me parece un peñazo, estar viendo ahí un grupo que no te gusta. Claro, si no te gusta, encima tienes que escribirás con mayor odio, ¿no? O sea, como no te gusta, has estado ahí... Entonces, claro, que... Pero si es un descubrimiento en plan de te invitamos porque pensamos que te va a gustar, pero va a ser nuestro primer concierto. Pues sí, entonces no me gusta, no, intentaría ser benévolo. Creo que cuando cuesta mucho crear, yo creo que cuesta mucho escribir, cuesta mucho dirigir una película, cuesta mucho componer una canción y creo que alguien que no lo hace no tiene ningún derecho a, en mi opinión, bueno, tiene todo el derecho al mundo, pero en mi opinión no tiene ningún derecho a destrozarlo. Me encanta. Creo. A todo esto, te va a leer una pregunta hecha por la IA. Vale. Bueno, esto está escrito por una persona en el ABC, pero la IA me lo ha resumido. Vale. Ozzy Osbourne, en pleno concierto, mordió la cabeza de un murciélago que un fan le lanzó al escenario. Pensaba que era de plástico, pero no. Y tuvo que ser vacunado contra la rabia. Y la pregunta es si me lo creo o si es verdad. Sí, cierto. Puede ser, a ver, que como hay muchas preguntas que veo de grupos heavies, el mundo del heavy metal es un mundo, bueno, con todas sus ramificaciones,
es un mundo que hace que todas esas anécdotas yo creo que son reales. ¿Pero lo hacen para ganar seguidores? ¿Hacen burradas? No, a ver, el heavy metal tiene mucho que ver... Performance. A ver, pero sabéis que el heavy tiene muchas veces que ver con cuestiones así de vampiros satánicas. Y hay satánicas, ¿no? De hecho, en los países escandinavos, por ejemplo, lo que es el thrash metal tiene muchos seguidores. Entonces yo creo que todo esto se monta en una movida en el que igual... Si no te tiran un murciélago, pues igual el concierto no es lo mismo. Oye, antes te tiraban bragas, ahora a Figo le tiraron una cabeza de cerdo cuando se fue del Barça al Real Madrid. Sí, es verdad. Pero bueno, eso fue un hecho de defensa propia ante un agresor como era Figo, que volvía al Barça después de habernos vendido, ¿no? Claro. No, lo digo porque sabéis la famosa entrevista de Figo una semana antes de irse al Madrid en la portada del Sport, que era jamás me iré al Real Madrid. Y a los 2 días estaba firmando, ¿no? Entonces... En la música también ha habido muchas tradiciones. Sí, pero... Lennon o McCartney. Lo que se dice de Lennon, ¿tú crees que es cierto? ¿El qué? Es que se dice muchas cosas. Yo me leí las vidas de... las vidas de John Lennon. Sí, pero ese libro está muy, muy contestado, ¿no? Hay muchas barbaridades que se han dicho sobre John Lennon que no eran ciertas. Es verdad que era una persona difícil, ¿no? Por lo que ya he podido leer después de biografías serias. Pero realmente entre John y Paul no hubo tantas diferencias como... Las diferencias fueron cuando se separaron por problemas de diferencias económicas, porque Lennon yo creo que no asumió nunca que McCartney tuviera una mayor capacidad de composición que él, y entonces eso le hacía atacarlo muy duramente, y los medios es verdad que tenían la capacidad de ponerse siempre de lado de Lennon, pero realmente las puñaladas traperas en la música no te enteras mucho porque como son internas, es decir, lo sabe quien las sufre, pero realmente... Hombre, hay de grupos a grupos, pero bueno, eso también está preguntas, muy... ¿qué hermano de los Gallagher, cuál te gusta más? Noel, sí. Claro. Sí, es el que compone las canciones, es íntimo amigo de Paul Weller, de McCartney, tiene una gran relación con Damon Albarn, el cantante de Blur, por tanto, hace que vuele por los aires este conflicto entre Blur y Oasis. Sí, te iba a preguntar eso, ¿Blur o Oasis? Era la siguiente. Oasis, pero me cae muy bien Blur. Ajá. ¿Te gustaría entrevistarlos juntos? ¿A los hermanos Gallagher? No, a los hermanos Gallagher no, porque me rompería una botella en la cabeza a Liam o algo así, ¿no? Pero a Noel, sí. Y en ese sentido, que me gusta mucho más Oasis, me parece más interesante entrevistar a Damon Albarn que a Noel, sí. Hablando de todo esto de conflictos y tal, ¿tú crees que toda esta buena / mala vida rockera es realidad o cuánto hay de postureo? Bueno, creo que hay mucho de realidad. Lo que pasa es que es verdad que con las generaciones más jóvenes y con mayor conocimiento sobre los efectos que tiene el alcohol y las drogas, me refiero de manera continuada, y como yo creo que el mito de que tengas que dedicarte al rock and roll siendo o acabando como el Club de los 27, ¿no? Los que murieron con 27 años, yo creo que eso cada vez va retrocediendo más. Yo creo que los músicos cada vez son, en el sentido, pues, mejores profesionales, en el sentido de que incluso hasta se cuidan más, y también yo creo que eso tiene que ver mucho con el machismo que había antes y con el patriarcado. Es decir, había la impresión de que si tú te dedicabas al rock and roll y eras hombre, porque si eras mujer daba igual, tenías que tener un rol concreto, ser un tío duro, beber, fumar, el cigarrillo tirarlo así, gafas de sol, ese tipo de tonterías que progresivamente las nuevas masculinidades pues lo han ido transformando. Hablemos de, ya que está muy de moda, la erótica del poder. ¿Qué hay de la erótica del rock? Esa sí que es cierta. Yo creo que cualquiera que se sube a un escenario inmediatamente crea un foco de atracción, aunque tenga 100 personas delante, ¿eh? Y eso sí que existe, pero yo creo que no solamente en la música. Cualquiera que está dando una charla o está en un atril, pero encima, claro, un escenario con focos y demás, yo creo que eso sí que existe, claro. Hombre, hablemos, por favor, del cantante de Art de Bogotá. Sí, si no fuera cantante de Art de Bogotá... No... O sea, pero es que ese hombre se crea un aura en milésimas de segundo. Ya. A ver, es verdad que mucha gente, yo creo que no solamente en el rock, en cualquier otro... Hombre, pues hay excepciones de gente bellísima, ¿no? Que, no sé, estoy pensando en Bowie, ¿no? Que es como el ejemplo del hombre bello, ¿no? Y elegante y que todo le sentaba bien. Pero hay otros que es verdad que... y otras que bajan del escenario y nunca los mirarías, ¿no? Con toda seguridad. Cuando tuviste tus grupos Blow Up y los Virginianos... Los Virginianos. ¿Lo hiciste para ligar? Los mismos, que era lo mejor. No,
Lo que va al contrario, los montamos porque no ligábamos nada. Entonces, como nos aburríamos mucho el sábado por la tarde, entonces aquellos que no teníamos novia, pues decidimos montar un grupo. Fue así, literal. ¿Y os comisteis algo? Nada, en absoluto, jamás. O sea, la erótica del rock ahí no funcionó. No funcionó con nosotros, ¿eh? Igual hay... Lo que pasa es que también, claro, nadie lo contará de la manera más abierta. Hombre, pues os podía mentir y decir, sí, arrasábamos, pues no. Yo en mi caso solamente fue una vez y no prosperó y después ya tenía pareja. En la mitad de los 4 años que estuvimos, pues ya tenía pareja y entonces el batería también tenía, pero por ejemplo, no recuerdo que tuviéramos nunca un éxito así con las chicas, no, al contrario. Oye, recuerdo una vez, una chica vino y me dijo, me gusta mucho tu voz, pero fue como todo lo más. Y ya está. Wow. Gracias. Gracias. Sí, ¿Conociste, Lo hubiera grabado en vídeo, pero no cambiando de tema, ¿conociste a Rita Barberá cómo era en las distancias cortas? Y de paso, si quieres comentarme un poco tu paso por la política, lo ligamos. Sí, bueno, yo ahorita Barberá la conocí cuando me presenté por primera vez a las elecciones municipales de Valencia en el 2007. Y mi relación personal con ella siempre fue buena. Siempre fue muy educada conmigo, y lo tengo que decir. Me opuse a la práctica totalidad de todo lo que hacía políticamente y me opuse en la calle y me opuse en el ayuntamiento. Voté siempre en contra de sus planteamientos. ¿Votaste alguna vez a favor? No, ¿O te jamás. abstuviste? No, porque no había nada que ni siquiera me diera paso a la abstención, igual alguna cosa concreta en el paro de la música y demás, pero no, porque cuando vas al pleno del ayuntamiento ya son cosas... Entonces, claro, estábamos en posiciones muy diferentes y sobre todo porque había mucha beligerancia urbanística en aquellos años en Valencia, pero a pesar de aquello, y a pesar incluso de lo del Cabañal, no tuve una mala relación con ella. De fiesta era maja. Sí, la verdad es que era muy... ¿Te has tomado algún gin tonic con Sí, ella? sí. ¿Sí? ¿Gin bueno, tonic? vino y ella también. Vino en una ceremonia de estas que se hacían después de las mascletas o tal, sí, una copa de vino hablando y era muy, muy agradable, lo pasamos muy bien con ella, la verdad es que es la realidad, sí que es cierto. Y lamenté cuando falleció, sí. ¿Y a Julián Guita lo conociste también? Sí, lo que pasa es que, disculpad, la relación era distinta, pero claro, con Julio había una complicidad ideológica. Yo lo conocí en una de las primeras escuelas de formación del partido y del PC. Lo conocí en la distancia, ¿no? Y ya después, a partir de los cargos que fui teniendo, pues ya lo traté personalmente. Y él era una persona muy distante cuando no lo conocías. Es decir, ¿ves? Lo que hablaba, me preguntabas antes, una persona muy carismática y por tanto ese foco de atracción lo tenía, ¿vale? Igual que Rita, cada uno en su papel, pero lo tenían. Pero pues Julián Guita, cuando estabas ya con él, cenando o lo que fuera, o tomando un café, era muy cercano, una persona muy tímida, muy reservada y muy culta, eso es lo mejor que tenían. Estar expuesto, mira, me acuerdo, a la vida pública te ha causado problemas. Me acuerdo ahora, bueno, no sé, que te llamaban, es que ahora no me acuerdo, relacionado con como tú salías de Vesta, con la Semana Santa. Sí. O sea, sí, pero esos problemas los tuve con los míos. Entonces, cuando tienes problemas con los tuyos, pican más, porque sobre todo había una gran ignorancia en la izquierda y sigue habiéndola sobre la Semana Santa y particularmente sobre la Semana Santa marinera. Es que eso te iba a decir, que siendo cabañalero, claro, eso lo vives. Claro, pero era muy gracioso porque después no decían nada de la ofrenda a la Virgen en Fallas, que es una ofrenda religiosa, porque no le tiras flores a Mike Jagger. Luego, por ejemplo... Claro, Molaría mucho. Estuviera Mike Jagger ahí en vez de la Virgen, ¿no? Claro. O que hubiera dos, una ofrenda laica y una ofrenda religiosa. por ¿no? ejemplo. Claro, yo he visto un pene en procesión delante del ayuntamiento. Igual era una cruz gay. Al revés. No. Satánica. Te puedo enseñar la foto, era un pene muy grande. Qué guay. Pero serían una manifestación de estas del orgullo. Sí, era después de un orgullo. Pero sí. Vale. A ver, Compromís, por ejemplo, yo creo que también ganó elecciones cuando abrazó las fallas, es decir, cuando se quitó de tonterías, ¿no? Sí, yo creo que Compromís en ese sentido tuvo mucho más capacidad de entender que las fiestas populares están ahí, que sale muchísima gente y yo creo que lo que era mi organización en aquel momento pues llegó muy tarde a todo eso, pero porque había muchos prejuicios y mucha desinformación, porque la Semana Santa marinera, por ejemplo, siempre la izquierda ha participado sin problemas o había participado incluso durante el franquismo. De hecho, nuestro abuelo fue el fundador de dos cofradías y él era comunista y republicano, o sea que sí. Por favor, necesito esos nombres porque me encantan los nombres de las cofradías que son hiper largos y hiper de telenovela. Sí. En plan, crucifixión,
fatídica, por favor, di los nombres. Bueno, en este caso era que la Corporación de Longinos era bastante, era más breve, ¿no? O el Santísimo Cristo del Salvador, ¿no? Que son más. Pero, por ejemplo, me contaba Anguita, precisamente un día que estuvimos cenando juntos, cómo él, cuando era alcalde de Córdoba, él veía las procesiones de Semana Santa, no participaba como alcalde, porque él quería mantener, muy bien hecho además, la separación entre institución y religión, pero en un año invitó a Rafael Alberti y estuvieron juntos viendo la procesión del Santo Entierro en Córdoba, y muchísimos de los cofrades que pasaban levantaban el puño y decían salud, camarada Alberti. Es decir, que si tienes un conocimiento de lo que es las fiestas populares, son muy transversales a las ideologías. Entonces, negarte a ellas, claro, así no es bueno. ¿Cómo se llama tu cofradía? ¿Tiene nombre largo? Sí, la oración de Jesús en el huerto, no sé si como la notes. Vale. Sí, además, como sabéis, es el momento más duro del Evangelio, del Nuevo Testamento, porque cuando Jesús realmente le implora a su padre que le deje en paz y que le deje ser un ser humano, y bueno, la famosa frase de que Padre, haz de mí que pase este cáliz, de la cual Scorsese filmó la película esta fantástica de la última tentación de Cristo. Como sabéis, lo que él le pide es que se quiere casar con María Magdalena y es un hombre normal. ¿Estuviste amenazado también en una web por España 2000? Bueno, amenazado, y una querella criminal y un juicio que perdí. Sí, estuve amenazado y por España 2000 en este caso. Amenazado. Ellos me presentaron una querella criminal de injurias y calumnias, de algo que yo nunca dije contra ellos. Era una reflexión que hice sobre ultraderecha. ¿Por escrito? ¿En un diario en Levante? Sí, en las provincias fue quien lo publicó. Bueno, nosotros enviamos una nota de prensa y pues tú ya lo sabéis, eso pues los medios que lo publican. En este caso lo publicó Provincias y nada, es curioso porque nunca entendí por qué me juzgaron, porque una querella de injurias y calumnias siempre se tiene que fundamentar en si tú haces una acusación a una persona física o jurídica. Pero cuando no hay ninguna persona física o jurídica, y además de hecho hay una doctrina europea que eso avala, la libertad de expresión está por encima. Pero no solamente no fue así, sino que el juez la admitió a trámite. Gracias a un recurso de mi abogada en aquel momento, la Audiencia Provincial de Valencia lo derivó solamente una falta, no un delito, pero aún así perdí el juicio y tuve que indemnizarlo. ¿Sí? ¿Y era por llamar por una palabra o por un...? No, porque yo dije una realidad, y es que la ultraderecha en España había durante a lo largo de su recorrido, pues había cometido actos violentos, actos de terrorismo, y es una realidad, ¿no? Pero yo no me refería a esa organización en concreto, que evidentemente no los había hecho como tal, sino a la ultraderecha como ideología, claro. Y hablaba de atentados. Pero no te enviaron a nadie, ¿no? Chungos, todo se quedó en juzgados. Bueno, sí, pero como comentaba yo aquí, el hecho de estar tu cara en una página de un partido de ultraderecha hace que la gente te conozca. Y sí que me pasó en 2 ocasiones. Una persona me insultó en el autobús y otra al pasar en un coche cuando iba llevando a mi hijo al colegio. Bueno, y durante un par de días tuve que ir con guardaespaldas. Sí. Tremendo. O sea, por favor, gente, vamos a relajarnos todos un poquito. Estamos todos un poco nerviosos, ¿vale? Vamos a respirar. ¿Vale? No pasa nada. No, una vez lo ves con el tiempo, tal, pero en su momento sí que, bueno, y además la policía también te dice, bueno, pues mira, no publiques esto, ¿sabes? ¿No? Ese tipo de cosas. Tremendo. Nunca digas en las redes donde estás en presente, bueno, en pasado y tal. Cambiar un poquito de tema. Sí. Vamos a relajarnos. Vale, vamos a ¿verdadero o falso? Vale. Kate Richards esnifó las cenizas de su padre. A ver, yo he leído que es cierto. Y además, conociendo al personaje, conociéndolo, viéndolo, yo estoy totalmente de acuerdo. Se cayó de un cocotero rodando Piratas del Caribe. Sabéis que hacía ¿no? Era un protagonista y se cayó un cocotero y casi se mata, con lo cual sí me creo que se snifara a su padre. Fact, hecho, Kate Richards confirmó en una entrevista que había snifado parte de las cenizas de su padre mezcladas con cocaína. Para que estuvieran más buenas, ¿no? Para que hubiera una excusa. Claro, para que le subiera antes, yo qué sé, ¿no? Estuviera más... Sí, ¿no? Lo hice de cuidado, pero lo hice solamente con... Hombres G, uno de los grupos más importantes del pop español, ¿verdadero o falso? En mi opinión, falso. Tenemos ya 2 haters. No, falso en mi opinión, pero bueno, un saludo a todos los seguidores de Hombres G. Cariño, sí.
Quiero entrevistar a Hombres G después de este segundo hateismo. Como gancho tenemos ya 2 haters, expertos musicales. No, yo creo que Hombres G en todo caso fueron un grupo muy importante desde el mainstream y desde pues un grupo de Radio Fórmula, ¿no? Sí que es verdad que como funciona mucho en nuestra sociedad la nostalgia, pues es verdad que las giras de Hombres G llenan con decenas de miles de personas. Igual que pues, los conciertos de Yo fui a GB y ese tipo de cosas. Pero yo creo que si quitamos la nostalgia, pues bueno, yo creo que queda pues nada, en un grupo pues bien, más. Paco Roca, le has conocido también personalmente. Sí, Paco es amigo, sí. Es una pasada, ¿no? Tener a Paco Roca aquí, que sea valenciano. ¿Cómo es en las distancias cortas? Y pues, si puedes hacer un resumen para quien no le conozca. Sí, de hecho antes hablábamos de la Habitación Roja, pues con Paco Roca es algo similar. O incluso teniendo en cuenta que Paco Roca es uno de los principales ilustradores europeos, que además exponen el sound del cómic en Estados Unidos y por tanto tiene un nivel de conocimiento como el que tiene, y saber que no solamente es que es amigo, sino que es vecino, que vive cerca de casa y que lo puedes ver cuando sales a tomar una copa y está en un local como... Puedo hacer propaganda, ¿no? De locales. Claro. Claro, y estás en el George Best, por ejemplo, y ves a Paco Roca y saluda a todo el mundo, le hace un dibujo a todo el mundo. Por ejemplo, lo más fantástico de Paco es que cuando en cualquier presentación de un libro, Paco se queda mínimo 1h30 dedicándole a la gente los cómics que le llevan. Qué guay. Sí, a mi padre le conseguiste un dibujo de él, ¿no? Sí, cierto, así es. Después bonito. de 1h30, por eso lo cronometré. Pero sí, no sí, porque le conozco, quiero decir que es muy bonito, o sea, que se sí, le ocurra claro, mucho con todo el mundo. Que Paco te hace la dedicatoria a ti, seas amigo o a ti aunque no te conozca. No, que en 10 minutos te hace un cómic personalizado de tu vida. Sí, además se le ocurra porque cuando una dedicatoria a Paco Roca es que le hace un dibujo, hace una ilustración y además... Fantástica, sí. Oye, hablando de hacer publicidad de locales, imagino que eres el típico amigo que todos tenemos en WhatsApp y le damos el coñazo el viernes por la tarde para buscar planes los fines de semana. Sí, entonces eres algo así como el camello cultural. Me ha pasado, y tengo que decirte que según lo que preguntan, a veces respondo más fácil que otras, porque a veces me dicen, estamos por el Cabañal, ¿dónde podemos ir a comer o a cenar? Y digo, pues no lo sé, pues claro. No eres el oráculo, es como el hombre del tiempo de mi tele, que es no. como, va a llover en Requena pasado mañana a las 7 de la tarde, pues claro, es como... No, siempre pregunto, ¿qué media te vas a gastar? Porque claro, no es lo mismo ir a tomar una copa que ir a cenar. Entonces, claro, si es ir a cenar, pues entonces les digo, bueno, pues si quieres gastarte dinero, entonces hay que les ponga. Se viene batería de preguntas rápidas. Vale. El mejor local para tomarse unos vinos. Unos vinos... O sea, tranquilo. ¿Pero a qué hora? Ostras. No, un tardeo, te refieres. Tardeo. Vale, Cracovia. Uh-huh. El local ideal para una primera cita. Para una primera cita, pues... no sé. Para una primera cita, si existiera el Café Madrid antiguo, te diría que el Café Madrid antiguo. Vale. ¿Y el local ideal para dejar a tu pareja? Yo creo que ninguno, ¿no? Tiene que ser un plan que luego digas, mira, si se queda mal, por lo menos, no sé, que haya algo. Yo creo que ninguno, ¿no? Porque entonces eso provocará que esa persona odie siempre ese local y tú ya no vuelvas. Entonces hay una repercusión negativa. A lo mejor es en la calle. Vale. En una plaza, un banquito público. Vale, locales no. El baño más limpio que hayas encontrado para que cada uno haga lo que le venga en gana. El baño más, pues creo que el de cualquier hotel, ¿no? De estos así fantásticos que vale, hay. no hablamos de locales de música. No, ahí no podría decirte ninguno, la verdad. Me refiero que sea el más limpio, ¿no? Están todos bien, pero el más limpio te diría que no. Vale. ¿Y el mejor plan descubrimiento que has hecho este año? El mejor plan que hice, ¿te refieres de conciertos, de lo que sea? De lo que sea. Pues yo creo que estar en la verdad es que conocer el del Este mucho más, desde dentro del Festival del Este en Viveros. Pasar esos 3 días, porque había estado un día, había estado 2, pero había estado los 3 me gustó mucho la organización, todo, sí. Pues me lo apunto para el año que viene porque no fui. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y también podríamos hablar de otros festivales, como Love to Rock y demás. O sea, ¿El mejor sitio para ver conciertos en Valencia? El mejor sitio, pues yo creo que cualquier sala de conciertos que permanentemente está luchando para sobrevivir, ¿no? Y ahí podríamos decir todas las que hay, claro. ¿Vas de gratis a todos los sitios o no? No, hombre, solamente me acreditan cuando tengo que hacer un curro, claro. Cuando vas siempre haces crónica, quiero decir, si cumples.
Sí, porque si no, no pediría la acreditación. Entonces, lo que pasa es que a veces el medio te acredita o haces una previa o haces una post, claro. Una postcrónica, o sea, una crónica posterior. Si quieres preguntarle tú algo, le voy a enseñar unos discos, ¿vale? Que tengo aquí. Yo también tengo que enseñarle algo. Cosas? Sí, Vale. es que estaba haciendo limpieza. Y no, hablando de planes de fin de semana, hace años había un plan de domingo tarde y me ha entrado la nostalgia. Sí. He encontrado esto. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Vive tu mundo, sesión domingo, caminos por ti. ¡A Woody! Madre mía. Ostras, nunca fui a Woody. ¿No? No, porque nosotros éramos post-punk y rockers y mods y esas cosas. Entonces a Woody pues iba la gente que no era eso, era más, Sí, más mainstream. era bacalayo. No, a ver, el Woody que yo conocí no era eso, era más pijito. Más pijito, ¿sabes? Era bacala disfrazada de pija. Entonces nosotros íbamos al barrio del Carmen fundamentalmente, ¿sabes? Que era como lo más alternativo a Benny Maclet y tal. Pero bueno, también es verdad que, en fin, que Woody... Mira, ¿ves? Si hubiéramos ido a Woody, la pregunta esta que me habéis hecho de ¿ligabais en los conciertos? De hecho, sí. Pero cuando nos movíamos por el rock and roll, pues no había ahí mucha... Claro, no había sí, mucho, Woody era otro rollo. Pero qué gracia, es una sesión de domingo. Oye, Es una sesión que ¿y me las canciones grabó, están? Hombre, Ah, pero mira, no. me la grabó Rubén, pobrecito mío, le daba el coñazo. Yo soy, Qué sigo gracia. siendo esa típica pesada Sí. que parece que vaya cieguísima, pero no. Es que abro mucho los ojos cuando me acerco a una Y cabina. tienes cassette, tienes productor de... No tengo productor. Vale, bueno, es que ahora casi no se hacen, ¿eh? Porque hasta los que son así de mano ya solamente llevan CD los que llevan y el radio... Sí, es una pena, yo tengo muchos cassettes. Igual me voy al Cash Converter si me pillo un Wallman, algo. Bueno, sabes que hay tiendas que te lo transforman, te lo pasan a un CD y Pero tal. lo que mola. Ya, no, pues si quieres escuchar, pues si echas de menos alguna canción o algún tema, sí, Le sí. preguntas Woody. tú a mi primo qué le sugiere cada uno de estos discos. Las portadas, bueno, sí, vale. Historia. Pero lo sujetas tú, hago yo la pregunta. Yo quería enseñar la cinta. Ah, vale. allí, y mientras tú Vale, se lo enseña enseñas la y yo- cinta. Sí. Perfecto. Y yo te voy preguntando Sí. qué te sugiere cada portada, disco. Ay, esto tiene portada contra portada, qué bonito es. Es una pasada, la verdad que eso sí. Además, eso está comprado, podemos decir dónde, ¿verdad? Claro. Eso está comprado en Ámsterdam, ¿no? Me dijiste. Sí, hombre, además, un En la saludo. tienda Ámsterdam, Un sí. saludo a Juan Vitores de aquí y a todas las tiendas de música que resisten. Y sobre todo a Ámsterdam con sus 42 años ya, ¿eh? Pues eso me sugiere, pues uno de los. ¿Veis? Antes me habéis hecho una pregunta sobre hombres que si me habéis hecho sobre los planetas, pues los planetas sí que son uno de los grupos más importantes de la historia Ostras, tío, del que rock en te España. hiciste una foto con Jota y ese Con día yo Jota, me fui sí, 10 sí. 10 minutos antes. En la puerta del Josh Best en el año 2022, sí que es cierto, sí. Que estuvimos juntos en el concierto, sí. Y nada, los planetas son un enorme grupo, desde luego. Qué guay. Bueno, eso es un secretito chulo, ¿no? Que después de los conciertos muchas veces se van al Josh Best. Sí, hay post-party que se llama. De hecho, ¿te acuerdas? La última vez que pinché en el Josh Best había post-party de la Habitación Roja y de León Benavente, con lo cual, claro, estar pinchando y tener a... Bueno, primero hay que decir que compartí pinchado sesión con Pau Roca, con lo cual, pues bueno, y De la iba más Habitación gente a verlo a él, Roja. evidentemente. Y después, claro, que estuvieran allí pues los de León Benavente estuvo muy bien. El George Best de Valencia es como el Estudio 54 para las estrellas de Hollywood. En cierta manera sí, porque precisamente los post-party yo creo que van asentando eso en muchos locales. También después hay post-parties en el Loco Club, en 16 toneladas, es decir, que está muy bien. Bueno, Tenemos cambiamos ahí- de sí. tercio, ¿no? Sí, qué bien. ¡Tachán! Serrat. Sí, bienaventurados, sí. Pues ese disco, a ver, me produce dos cosas. Primero, que como es Serrat, es un fantástico disco. Yo creo que Serrat es una pena que se haya retirado, es el mejor cantautor que hemos tenido, intérprete, solista y bueno, y autor de los grandes discos de la historia del pop en nuestro país. Pero creo que él reconoció en una entrevista que la portada no le gustó. Creo que la portada no está conseguida, ¿eh? Creo que hubiera sido mucho mejor una foto de Serrat y no la ilustración. Está hecha con la IA antes de la IA. Totalmente. Sí, es un rollo así. Es la IA antes de la IA. Me gusta más la contraportada, porque con Sí, la contraportada a mí también. se ve que es Serrat igual y... Pero Bienaventurado, eso es un gran disco, desde luego. Sí, De los- la contraportada es como un rollo de estas imágenes psicológicas, ¿no? Sí. Es un rollo así más... Es como si fuera un pin, ¿no? Que le vas a poner Sí. casi, sí. Mola un montón. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy.
Pues estamos con los planetas otra vez. Esto es monotema, ¿eh? Una semana el motor de un autobús. Mira, pues ese disco te diré que lo que me gusta de él, aparte de todo lo que he hecho de los planetas antes, es que es el disco preferido de los planetas de mi hijo. Entonces lo ha puesto y se lo pone muchísimo, se lo compró también y bueno, es que solamente la primera canción ya creo que crea un antes y un después en la historia del rock español. ¿Quién le habrá dado el coñazo a tu hijo con los planetas? No lo sé. No, pues fíjate, no, ha sido de las cosas que le ha llegado, que, a ver, le hemos hablado, él sabe que a Joaquín le gusta mucho y demás, pero no, ha ido llegando él solo, ¿no? Y bueno, y segundo premio, de hecho está hasta pensando en la posibilidad de hacer una versión de ¡Qué segundo guay! premio. Sí. Al final es que a la gente joven, o sea, hay que conocerlo todo, obviamente, Claro. pero hay que exponerla a todo tipo de música y ellos ya eligen. Sí, también es verdad que las generaciones que ya son nuestros hijos, yo sí que aprecio que hay más recorrido, es decir, han escuchado lo que nosotros escuchábamos, entonces, pues bueno, aunque tienen su propia cultura musical, suele ser coincidente, al menos en lo que yo conozco. Totalmente. Yo creo que los chavales que solo les gusta, entre comillas, reggaetón, por ejemplo, es que sus padres no tienen cultura musical. Efectivamente. Pero también te diré que cuando íbamos al instituto, en mi caso, que eso ya hace unos años, bastantes, la gente mayoritariamente, ¿no? Así cuando dice la música de los 80, siempre digo, ¿pero qué? Porque yo en el instituto escuchaba The Cure, a Nick Cave, a Violent Femmes y a los Smiths, y eso no era lo que escuchaba la mayoría de los que iban a mi instituto, escuchaban más a Hombres G, por ejemplo, claro, era la realidad, o a Mecano, son los grupos que lo rompían en aquella época, no nos engañemos. Claro. A ver, mira, de esta muchacha, hemos hablado antes. Sí, Sonia Ancher. De hecho, el otro día no sé en qué serie apareció y la recordé esta canción y me la he descargado y la pongo en mis sesiones. Es una gran canción. Y bueno, todo lo que Cher hizo con Sony también es de lo más importante en la historia del rock. ¿Pero qué hicieron? ¿Hicieron manitas? ¿Hicieron cositas? Bueno, ellos eran pareja. Qué guapa está. Y después él era un muy buen compositor y ella era una magnífica intérprete. Y en esta canción, la de Are You Baby, es espectacular. Es como uno de esos hitos de la historia del rock que además no tiene décadas, ¿no? Puedes ponerla las veces que quieras. Qué guay. Voy a enseñarlo. Esto también te suena. De hecho, ahí están, pues claro, tenemos uno de los genios de la historia de la humanidad, porque además Bob Dylan trasciende el mundo de la música. De hecho, es como sabéis, el único músico que es premio Nobel de literatura. Sí. De hecho, enfadó muchos ortodoxos, muchos ortodoxos, no, muchos envidiosos, porque todo el mundo por primera vez sabía quién era el premio Nobel de literatura. Bueno, realmente nadie sabe quién es, a menos que estés muy metido en la literatura. Entonces, claro, poner a Bob Dylan hacía que mucha gente de fuera y dentro de la literatura lo conocía. Yo creo que eso molestó bastante, aunque es más que merecido. Bob Dylan es un escritor espectacular. ¿Sabes qué pasa? Que con ese caso a mí me pasa lo mismo que cuando has dicho lo de las críticas musicales, de nadie lee. Bueno, pero tenemos la posibilidad de hacer un vídeo, un reel, tenemos la posibilidad de hacer un carrusel en Instagram. Es decir, una cosa es el contenido y otra cosa es cómo lo publicas, ¿no? Claro. En el caso de Bob Dylan, no por ponerle música a las palabras deja de ser literatura. No, claro que no. Sí, yo lo que no entiendo es cómo no se lo habían dado antes. O no le han dado el premio de literatura a Leonard Cohen, por ejemplo, cuando es un poeta absolutamente excepcional. O no entiendo cómo un músico como Silvio Rodríguez no tiene un premio precisamente por la Real Academia, ¿no? No sé, porque es un poeta absolutamente espectacular, mucho mejor que otros que son únicamente poetas, porque encima él le pone una música y por tanto las letras se sostienen solo con música más, ¿no? Y en ese disco es la gira que hizo con Bob Dylan, con The Band, que era el grupo que lo acompañó durante muchos años y que a mediados de los 70 volvieron a hacer una gira hasta que se separaron de Band en el 76. Venga, dale un premio a alguien. ¿Un premio a alguien? Pues a mi hijo. Le daría un premio. ¡Qué bonito! A mi hijo, sí, porque estoy muy contento con él y además porque le han ido muy bien los exámenes, que eso siempre es bueno, sí. Qué guay, mira, aprovecho porque queríamos también darte una medalla de entrevistado, que es algo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Sí? Qué chula. Sí. The Winner. Ah, muy bien. Bueno, vale. Estoy a 5 puntos, sí, mira cómo mola. Prometemos personalizarla un poco más la próxima vez. Está bien. Yo te quería preguntar por Morrissey, no sé por qué, por alguna anécdota o alguna cosa rara que
Bueno, antes hablábamos, ¿os acordáis de lo de las barras en los conciertos, o en los festivales sobre todo? Ah, es verdad. Y Morrissey obliga no, él, bueno, sí, dice que no se puede cocinar carne en las barras si están abiertas cuando le está tocando. Y si se cocina carne, pues él no toca. O, por ejemplo, él ha suspendido muchos conciertos. De hecho, Carlos Pérez Ciriza, en el último libro de Carlos sobre el Morrissey y los Smiths, que me perdone Carlos porque ahora no recuerdo el número, pero están numerados los conciertos cancelados de Morrissey, ¿eh? Creo que lleva la palma o sea, cuando te compras una entrada para ver a Morrissey, pues cruza los dedos, lo sé porque hay mucha gente que... Ese día no puedes comer churrasco. Y ese día... No vaya a ser que le llegue... Y ese día, bueno, él en el hotel también lo pide para que no se cocine. ¿Pero es vegano? Sí, él es vegano, vegano... No lo sabía. Vegano radical. Total vegano. Sí. Estricto. Bueno, sí, vegano vegetariano, porque en los 80 era vegetariano. De hecho, cuando escribió la de Meat is Murder, ¿no? En el año 85, pero bueno, yo creo que ahora se ha hecho vegano porque es muy radical en eso, sí. Estoy pensando Muy ahora, radical en sentido muy estricto. hablando un poco antes de las redes, que hay una pregunta así bastante graciosa en las redes y es si la cocaína lleva gluten o no. Muy bien. Y eso se preguntas al camello que la ha hecho, ¿no? Porque claro, tampoco... Claro, no, estaba en la... Ya, pero la composición de la cocaína que tú compras por ahí, como debe estar manipulada por tantas manos, ¿no? Pues oye, puede tener gluten o no, ¿no? Puede tener... Pero eso es como... ¿Te puedes quedar embarazada con el sexo anal? Ya. Oye, pero... ¿Y si le han puesto harina? Claro, es que, ojo. Claro, es que por eso te digo que igual en la formulación química de Sherlock Holmes, que todo el mundo sabe que tomaba cocaína, igual no, pero con la que alguien compra por ahí, puede haber Shakespeare era a tope. Sí, mira, eso no sabía yo, sí, consumía... Además llevaba un colgantito muy mono. ¿Por qué sé yo esto? No lo sé. Historia general, no sé. Pero, Cultura general. Llevaba un colgantito con una especie de inhalador, como el Bisvaporux, pues... Sí. Ajá. Sí, bueno, con aquella época como se snifaba mucho rape, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, que ¿Rape? Sí. ¿Has Sí, dicho? sí. ¿Rape, el pescado? No. El padre Apeles esnifaba rape y encima en la tele. Sí, esos polvitos Y yo que lo son supe por así eso. negros. Es una sí. cosita que se esnifa. Ah, yo pero nunca lo he es probado. Que tabaco. despeja las fosas nasales. Ah, no, pues mira, no lo Sí. conocía. Vale, no conozco nada en verdad, o sea, soy una inculta Creo del que probablemente tema. digo porque Shakespeare, claro, utilizaría el mismo sistema, claro, en aquella época. Sería lo suyo, no iría con un bolivic partido por la mitad, ¿no? No sé por qué ha derivado la conversación en esto. la cocaína. Hablando vale. de drogas, Sherlock Holmes, ¿te gustaría conocer a Sherlock Holmes si hubiera sido un personaje? Nosotros estuvimos en su casa. Fake. Es verdad, si hubiera estuvimos en sido el un 95, personaje real. Sí, y de hecho, por eso, todas las versiones que se hacen de personajes las veo, ¿no? Y me parece, por ejemplo, la última aproximación de la serie de Sherlock con Martin Freeman de Watson y Benedict Cumberbatch de Sherlock me parece espectacular, porque además lo traen aquí ahora al siglo XXI, con lo cual es como una cercanía mayor. Sí, sería... Me gustaría conocerlo, pero tengo que decir, me gustaría, pero con quien me tomaría el té sería con Watson, que es el agradable, ¿no? Sherlock es un poco... Muy bien. ¿A ti la cultura, la música, te viene por parte de tu madre? ¿Cómo viene en la familia? ¿Te marca mucho? Sí, por parte de mi madre, fundamentalmente, porque desde pequeño, claro, mi madre era muy radiofónica, entonces siempre estaba sonando Radio 3. Entonces, claro, Radio 3 de siempre, pero sobre todo a principios de los 80, tenía una promoción cultural muy grande. Entonces, habían programas de literatura como Perfil del Ruedo, que era un programa fantástico. Donde... Que no era de toros. No era de toros, precisamente. No era de toros, era de literatura, pero siempre acompañaban los libros con canciones de grupos de aquel momento y después, claro, programas como los de Jesús Ordovás o La Barraca de Manuel Ferreras. Son cosas que te marcan, ¿no? Y después, claro, pues siempre habían periódicos en casa, libros en casa, entonces ha sido para mí una cosa muy normal. Claro, no había internet, no se podía entretener el niño, pues leía, ¿qué iba a hacer? Sí, tanto mi hermana como yo siempre estábamos ahí leyendo, viendo películas, sí. El chico este que era del DJ que lo hemos conocido en... Bueno, DJ, sería más bien pinchadiscos, que también en el Cracovia, que fue locutor. ¿Fernandisco? No, ay, no me acuerdo. ¿Qué fue locutor? Ay.
Ahora no Sí, sé que qué estuvimos dices. con Ciriza y con él. Es que ahora no me acuerdo de su nombre. Espera, que fue locutor y estuvimos con Carlos. ¿Cuándo fue eso? Espera, ahora no quedo El quién locutor es. de Radio 3 que vive en Valencia, que está ya muy Ah, envejecido. Juan de Pablos. Juan de Pablos. Juan sí, de sí, Pablos, sí, perdona, vale. No, vale. sí. Es que al Sí. decirme estaba, sí, Juan de Pablos, sí. Vive aquí en Valencia ahora, sí. Desde Claro. que se jubiló. Háblame de la relación con él y no sé, yo es que cuando lo vi, o sea, ver a alguien que yo había escuchado en Radio 3 me pareció una barbaridad, una flipada. Y eso también se está acabando, quiero decir, o está cambiando, porque ahora sería... La verdad es que el día aquel que coincidimos era una presentación de un libro de Fernando Navarro, el periodista del País, que le había entrevistado a su vez Rafa Cervera, y fuimos a tomar algo y estaba Juan de Pablos. Pero creo que hablaste tú casi más con él, tú tenías más preguntas como profesional. Ah, vale, yo pensaba que lo conocías más. No, a mí me lo presentaron los amigos comunes, José Fallos, de Seconcomin, al cual saludo aquí a los hermanos Fallos, a Tony y a José, que presentaron a Juan de Pablos, pero realmente tengo una relación muy tangencial con él. Pero sí que es verdad que él es muy amigo de una amiga común que se llama Elvira. Entonces, pues bueno, estaban todos allí. Pero yo recuerdo que en aquel momento hablaste tú, porque tú tenías como profesional del medio, tenías muchas preguntas que hacerle a Juan de Pablos. Sí. Ajá. Muy agradable, Juan, muy agradable. Sobre todo una cultura musical Impresionante. espectacular. Igual sí. luego... Juan de Pablos y Juan Vitoria, que lo habéis tenido aquí, los dos Juanes. Hacemos un especial y hablamos un poquito de cultura, porque tú colaboras en la SER y haces como una agenda cultural cada 2 semanas. La agenda de música, yo llevo la agenda cultural / musical, sí. Vale. Y vale, lo digo porque buscándola en la IA ha salido un grupo que me gusta el nombre, que es Gilipollas. Pero ¿Lo conoces? No, la verdad es que me flipa. Es que me... Jazz. Gilipollas. Jazz. O sea, me gusta. No lo sabía que hacen jazz, ¿no? Por el final de la... Claro. No, la verdad es que no los conozco, ¿no? Mira, ahí me has pillado. Pero es muy ojete mira, calor, el ¿no? 27 de marzo estará en el 16 ¿Ah, sí? toneladas y es fusión de jazz con humor y creatividad. Me flipa. 27 de marzo. Eso Sí. es ya esta semana. Esta semana es, claro. 27 de Pues marzo. mira, pues siempre veo la programación de 16 toneladas, pero esta se me ha pasado. Se me ha pasado a Gilipollas, ¿sabes? Se me ha pasado seguirlos. Por gilipollas. Claro. Oye, que les vaya muy bien, que vaya muy bien. Además, seguir mucho al 16 toneladas también. Me gustaría hablar, ¿dónde va la política, el mundo? ¿Y dónde van las cosas que había antes? El papel, los libros, los periódicos. Yo tengo ahí El País semanal. Ostras, esto está cambiando radicalmente en muy poco tiempo, ¿no? Ya, hombre, yo creo que la prueba de que tenemos que defender el papel y defender lo tangible que puedas tocar y puedas... es la prueba de que desde que eso se le da menor valor, las ideologías que están volviendo son las ultraderechistas que se supone que habían perdido en el año 45, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, con lo cual tiene mucho que ver el acceder a una información veraz, contrastada con acceder a una información a través de nuestros móviles de cualquiera que pone cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que hay que volver a defender el papel en todas sus condiciones, que por cierto no tienes por qué adquirirlo. Sabéis que hay bibliotecas públicas donde puedes leer tus libros, tus periódicos y eso yo creo que es muy, muy importante, ¿no? ¿Está volviendo el fascismo como como durante la época de Hitler y por el mismo motivo? ¿O...? Vuelve por el mismo motivo, pero es que vuelve de una manera distinta, porque hay menos imaginería militar, ¿no? Si os fijáis, es más pues, hombres de negocios, que aunque también en su momento estuvieron los hombres de negocio detrás del fascismo, pero en este caso es como el hombre triunfador, digo el hombre porque normalmente siempre es el hombre, ¿no? El hombre triunfador y se trata un poco de ir enterrando pues las cosas que se han ido consiguiendo, sobre todo en cuanto a derechos civiles, derechos sociales, ¿no? Y siempre con una cierta exageración, por eso el bulo, claro, crea mucha... Se me ha ocurrido un par de preguntas así un poquito mala leche. ¿Putin o Zelensky? Bueno, eso es fácil, ninguno de los dos. Creo que los dos son dos, en mi opinión, semidictadores. Lo digo porque los dos hacen semielecciones. Putin porque es un autócrata que tiene a la oposición encarcelada, pero es que el otro también tiene a la oposición encarcelada y de hecho hay 11 partidos ilegales en Ucrania, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que si me hubieras preguntado por la guerra, pues ahí el agresor es Putin, evidentemente, que es el que ha invadido un país soberano, que es Ucrania y debe de marcharse de ahí inmediatamente. Pero si me das a elegir entre los dos, ninguno de los dos. ¿Trump o Aznar? Trump o Aznar, claro, pues a ver, pues lo mismo te digo, ¿no? En este caso...
Ninguno de los dos son unos autócratas porque han ganado limpiamente las elecciones. Peor un poco Trump porque hace 4 años instigó un golpe de Estado que no salió bien, pero como sabéis instigó el asalto a la Casa Blanca, pero también el caso de Aznar nos metió en una guerra sabiendo que en una guerra ilegal y que no había nada más de destrucción masiva y por tanto es una persona que no merecería... De hecho, lo normal es que a Aznar se le hubiera quitado el cargo de expresidente del gobierno. Ajá. Pues no sé, yo creo que, madre mía, hemos hecho un buen repasito, se han quedado muchas cosas, pero... Se han quedado muchas cosas, pero yo tengo ahora un batiburrillo en la cabeza de tanta información que no veas. Ya, demasiadas cosas, ¿no? Sí. Pues, es que me he quedado impactada con una cosa del principio que no tiene nada que ver, ni con la cultura, ni con la música, ni con nada, lo de los M&M's. Ah, los M&M's. Me he quedado impactada y a mí me gustaría cerrar con un reto. Vale. Para nuestras respectivas parejas. A ver si ven el podcast. Ay, vale. Cariños, quiero una sopa de letras sin la A. A ver si lo veis. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Chao. No lo van a ver, lo sabes. ¿Y ya está? Sí.